Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal Entrenando tus Finanzas. Soy Franco Tiberti y en este video vamos a estar repasando lo más importante del mercado. Así que comenzamos, como siempre, con la información de las variaciones semanales. Me voy a poner aquí para informar sobre las variaciones de los dólares financieros en primer lugar. Un dólar oficial estable en 1200, un dólar MEP y CCL con pequeñas bajas, 1191, 1203, las variaciones semanales, las cotizaciones del fin de la semana. Los bonos, el L30D en 67,56, el G30 en 69,40, el riesgo país en 6,78. Prácticamente sin grandes variaciones en los dólares y en los bonos, pero donde sí hubo variación importante fue en los índices de renta variable. El Merval cayendo un 1,37 semanalmente, el Merval en dólares un 1% más aún, ya es un comportamiento que ya venía teniendo semanas anteriores, que dentro de la semana amagó, principalmente el día martes, ahora lo vamos a estar repasando en los gráficos, pero amagaba con salir disparado o mostrar señales de recuperación fuerte. Pero, bueno, la caída del día viernes de la última rueda de la semana provocó un escenario negativo y una variación finalmente negativa. Lo mismo para el Dow Jones, el Nasdaq y el Standard & Poor's, cerrando en 1,3, 0,56 y 0,36 a la baja, respectivamente. Y en cuanto a lo internacional, mercados emergentes y Brasil, destacándose como los positivos, mientras que China permaneció prácticamente también sin modificaciones. Donde sí hubo suba de valor, ¿sí? Apreciación de sus valores, fue en los commodities, producto de este conflicto que ahora vamos a estar profundizando y anunciando en nuestros análisis, nuestras información de semana. El conflicto entre Israel e Irán que desató el enfrentamiento por parte de Israel y también la represalia por parte de Irán. Toda esta incertidumbre en el panorama global, obviamente que da un flight to quality, lo que se llama, es decir, volar al valor, ¿sí? A la calidad, y por ende los commodities, como históricamente lo han sido, instrumentos de refugio, tuvieron su alza significativa, ¿sí? Puntualmente el día viernes, pero que a lo largo de la semana cerramos con el oro encima del 3,75%, subiendo 3,75%, la plata 0,89% y el petróleo un 12,64% de suba. Todo esto ahora lo vamos a estar profundizando en los gráficos. Pero primero vamos a ir a la info de mercado en cuanto a noticias. Vamos a comenzar por el mercado local. El Banco Central y el Tesoro anunciaron una serie de medidas dirigidas a acumular reservas mediante emisiones de deuda y mejorar los mecanismos de transmisión de la política monetaria. Para apoyar la acumulación de reserva a través de emisiones de deuda, inversores locales y extranjeros podrán suscribir subastas de bonos del Tesoro en dólares con un límite mensual de $1.000 millones. ¿Sí? Estos bonte. Adicionalmente, se eliminó el periodo de retención de 6 meses para deuda en moneda local impuesto a inversiones extranjeras. ¿Sí? Esto es lo que se decía, bueno, justamente para que vengan los inversores, pero que no se vayan tan rápidamente, se les dejaba 6 meses. Quizá eso tomó un poco de blindado el tema del ingreso por parte de los inversores, entonces ahora se ha levantado esa prohibición o ese periodo de retención de los 6 meses y ahora todo inversor que ingresa no tiene un límite mínimo de permanencia. El Banco Central también anunció que el miércoles se realizó el miércoles pasado una operación de repo, que es un préstamo con bancos por $2.000 millones en línea con lo anunciado con el programa con el Fondo Monetario. Lo que se estima es que el Banco Central necesita otros 3.000 millones de reservas para cumplir la meta, adicionalmente a estos 2.000 del fondo del repo. En cuanto a la política monetaria, el Banco Central anunció la recompra de put emitidos sobre deuda en pesos, stock subyacente estimado en 7 billones de pesos. Perdón. Un aumento de los encajes para depósitos en pesos y un encaje de instrumento overnight, que son las LEFIs, por letras de tesoro a corto plazo, LECAPs. También se anunció una nueva emisión de Bopreal para captar stock de pesos
de dividendos retenidos, ¿sí? El Banco Central proveerá o retirará liquidez en el corto plazo para suavizar esta transición. Y el Tesoro complementó este anuncio con un nuevo calendario de subastas en el que ofrecerá LECAPs cortas para satisfacer la demanda de liquidez de los bancos y títulos de mayor plazo, incluyendo bonos en dólares. Los bancos estarían siendo incentivados a extender su duración, ¿sí? O sea, está ofreciéndole caps para satisfacer esta demanda de corto plazo, pero también está, mediante toda esta movida, incentivar a que los bancos extiendan esa duración, es decir, que permanezcan en títulos un poco más lejanos en vencimiento. Por otro lado, la Corte Suprema falló en contra de Cristina Fernández de Kirchner, inhabilitándola a postularse en futuras elecciones. Al rechazar su apelación, el Tribunal Máximo confirmó la sentencia de 6 años de prisión dictada por un tribunal inferior en la causa Vialidad. Este fallo la inhabilita para ser candidata tanto a nivel provincial como nacional, como la semana anterior había salido el rumor de su posible candidatura, o mejor dicho, no rumor, porque ella así lo había expresado, pero bueno, esta sentencia la inhabilita a ejercer puestos políticos, ¿no? El Banco Central eliminó la restricción cruzada para inversiones no residentes y el Tesoro volverá a licitar hoy, esto fue el miércoles, los bonos 2030 por hasta 500 millones con suscripción en dólares. A partir de ahora ya no aplica la restricción que impedía operar simultáneamente en los mercados cambiarios oficial y financiero para quienes suscriban deuda local en el mercado primario, y también se eliminó el plazo mínimo de permanencia de los 6 meses en activos locales para inversores extranjeros, como le habíamos dicho, avanzando más en la flexibilización de las restricciones cambiarias. Comento esto, antes había una restricción que impedía operar simultáneamente en los mercados cambiarios oficiales, es decir, operar el dólar oficial y financiero, ¿sí? En los dólares en sí, MEP, para quienes suscribían en deuda local en el mercado primario. O sea, si vos suscribías deuda local en el mercado primario, en la licitación, luego no podías salir a operar en los dólares oficiales y financieros. Bueno, esto se eliminó, y junto al plazo de mínima permanencia de los 6 meses que mencionamos anteriormente. Para el resto de los agentes, las restricciones cruzadas forzadas a importadores y empresas con utilidades retenidas a elegir un solo canal de mercado cambiario. La serie 4 del BOPREAL es este nuevo que mencionábamos anteriormente, se va a emitir el 18 de junio, es decir, esta próxima semana, y apunta a ofrecer una salida para los dividendos retenidos, aliviando así presiones potenciales sobre el tipo de cambio. Otro dato interesante es la evolución de los salarios reales del sector privado, que cayeron 2,6% de mes a mes en marzo, la mayor caída desde diciembre del 2023, y se perdieron unos 9.000 empleos formales según los datos del CIPA. Gran parte de la caída se explica por el mal del dato de inflación de marzo, que anticipó la salida del régimen cambiario, pero estuvo acompañado de fuerte incertidumbre y un freno en la actividad. Si bien el dato está parcialmente distorsionado, atención con esto, el dato está parcialmente distorsionado por estos efectos. Creemos que la recuperación de los salarios reales observada en los meses previos comenzó a debilitarse debido a un cambio en la regla del ajuste salarial. Antes, los salarios se estaban fijando siguiendo la lógica retrospectiva, es decir, indexaba la inflación pasada, lo que había ocurrido, lo que permitió obviamente mejoras en términos reales. Pero actualmente la dinámica se volvió más prospectiva, tomando como referencia la inflación futura, en parte por topes nominales impuestos por el gobierno y por una menor actividad. En este sentido, con una inflación que se espera que sea menor o que vaya en descenso, los salarios reales ya dejaron de mejorar e incluso comenzaron a deteriorarse. Y para cerrar, vamos con datos internacionales, principalmente Estados Unidos. La inflación de mayo en Estados Unidos fue del 0,1% mes a mes, por debajo de lo esperado. Y en términos interanuales, la inflación núcleo se quedó en 2,8%, se esperaba 2,9%, y la inflación total tuvo una variación del 2,4% en línea con lo esperado. Bien, así que buen dato, levemente mejor a lo esperado para Estados Unidos. En cuanto al conflicto con China, Trump dijo que el acuerdo con China ya está hecho y que resta la aprobación final de él y de su par chino Xi Jinping. Trump indicó que China proveerá de imanes y de tierras raras a Estados Unidos, mientras que Estados Unidos proveerá a China con lo acordado, incluyendo el uso de universidades por parte de estudiantes chinos. Si bien no se habían brindado muchos detalles sobre dicho esquema previo a la publicación de Trump, se espera que se incluya el incremento de envíos de metales de tierras raras por parte de China hacia Estados Unidos, mientras que desde el país norteamericano reducirán los controles a las exportaciones hacia China. También, con respecto a Trump, dijo que enviará cartas a los socios comerciales de su país en el lapso de las próximas 2 semanas para fijar los aranceles de manera unilateral. En un evento en Washington, el presidente norteamericano declaró que dichas cartas contendrán los términos del acuerdo comercial propuesto por Estados Unidos, dándole así la posibilidad a los otros países de aceptarlo o no. Atención con esto es todo el tema de la guerra arancelaria que habían comenzado. Bueno, con China, párrafo aparte, lo comentado anteriormente. Ahora, con el resto de los socios comerciales,
va a estar enviando, va a estar conectándose a través de cartas en el lapso de las próximas semanas para fijar los aranceles de manera unilateral, dándole la posibilidad a los países de aceptarlo o no. Cabe recordar que la pausa de los aranceles recíprocas anunciada por Trump a principios de abril expira el 9 de julio, ¿sí? Era el plazo. Además de los acuerdos ya cerrados con el Reino Unido y China, el equipo Trump se encuentra trabajando para cerrar con otros acuerdos comerciales. ¿Quiénes son estos líderes o estos socios estratégicos? India, Japón, Corea del Sur y la misma, la propia Unión Europea como principales. ¿Bien? Y el último dato importante, el más relevante o el más reciente, sucedido el día de ayer, fue el ataque de Israel, donde lanzó una operación contra Irán y advirtió a la población que espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en un futuro inmediato. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que el ataque apuntaba al programa nuclear de Irán y continuará hasta que se elimine la amenaza, reconociendo que Teherán aún tiene la capacidad de atacar a Israel. Tras este ataque, el precio del petróleo, lo veíamos recién, aumentó cerca de un 8%, un 12% semanal, desde los $69 por barril a los 74. Y el ministro de Defensa de Israel declaró una situación especial con informes que sugieren que Irán podría pronto responder con ataques de misiles y drones contra objetivos israelíes, incluidas áreas civiles. El riesgo de un conflicto más amplio en Oriente Medio amenaza con posibles interrupciones en el estrecho de Hormuz, un punto crítico para aproximadamente el 20% de los flujos mundiales de petróleo. Así que esta cuestión, claro, de conflicto, no solamente por una cuestión de conflicto bélico, sino que presentaría interrupciones en el estrecho de Hormuz, donde es un punto, una zona estratégica para los flujos mundiales de petróleo. Entonces, si se interrumpe esto, habría una reducción en la oferta, algo que casualmente justo la OPEP había aumentado la producción, había anunciado que iba a aumentar la producción semanas anteriores, pero acá tenemos una contra de menos oferta, por lo cual eso justifica la suba del precio. Bien, y para terminar, vamos a ir a los gráficos. Vamos a empezar por el mercado local, viendo aquí el Merval, la caída del 2,77% del día viernes, que ubica prácticamente en mínimos de todo este último tiempo al índice. Acá lo vemos por semana. ¿Sí? Ya veníamos de la semana pasada una caída del 5,36, profundiza esta caída en 1,37 y nos mantenemos aquí en mínimos, que no son los mínimos de la guerra comercial. Fíjense que habíamos llegado a 1.882.000 en esa semana de hace 2 meses de extrema volatilidad, pero ya borra toda la suba que había tenido principalmente al principio de mayo, con esa suba importante del 10% en una semana, ya en 3 semanas, en las últimas 3 semanas se ha borrado. Vamos a ver el Merval en dólares, un gráfico bastante similar, producto de esta calma en el tipo de cambio. Así que también si nos paramos en dólares estamos cercando a los 1.785 puntos, valores similares allí por abril, ¿sí? Incluso un mínimo luego al anuncio de la liberación del cepo, lo cual tuvimos esta suba también del 10% en dólares, producto de ello. Si nos vamos al mercado internacional, tenemos un Nasdaq que viene también en buena recuperación, pero que esta semana por estas noticias retrocedió 0,56, prácticamente nada, pero come también un poco de la suba que había tenido el resto de las jornadas, de lunes a jueves. El Standard Poor's similar, y si nos vamos al Dow Jones vamos a ver también un gráfico bastante similar, ¿sí? Vamos a ver los emergentes rápidamente. Habíamos tenido la semana anterior una excelente semana, un 3%, y aquí también veníamos con suba, pero terminamos con una vela martillo invertida que da un poco de señal de debilidad de la suba. Así que ojo los invertidos en mercados emergentes o puntualmente en este índice. Si vamos a Brasil, viene muy bien, viene un excelente año, teniendo un comienzo, valores de 22, nos encontramos en 28, y con aumento de volumen, y aún así todo positivo luego de estas cuestiones de incertidumbre. Arriba de las medias móviles va a ir en búsqueda de la de 200 en breve. Por parte de China, también habíamos tenido una buena recuperación luego de las cuestiones arancelarias, pero bueno, esta semana fue de los que menos movió, no tuvo grande volatilidad esta semana, pero ya corta la suba del 4,5% de suba que había tenido la semana anterior y ya está en una zona que es un máximo de hace bastante tiempo y que no ha podido superar desde el 2022. Así que también ojo los invertidos en China.
Por el lado del dólar, vamos a hacerlo rápido porque fíjense, no ha variado mucho en comparación, perdón, con los últimos análisis que hemos hecho semanales, ¿sí? Nos encontramos en los mismos valores. Y en cuanto a los commodities, acá sí vemos al oro nuevamente dirigirse y cerrando en máximos que hace tiempo no cerraba, las ruedas. La plata superando nuevamente el máximo, se nos había quedado atrasado acá, el viernes pasado ya había alcanzado un nuevo máximo, 9%, ahora un 0,9%. Y si nos vamos al petróleo, también vamos a ver una fuerte recuperación que incluso llegó a cotizar valores de 77, luego cerró en 72, pero que es una zona que ya teníamos marcada como soporte de resistencia. Bueno, ahí casualmente fue a frenar y parar. Así que atención con esto. En cuanto a las tecnológicas, rápidamente vamos a ver algunas de ellas. Tesla con una excelente recuperación luego de la caída que tuvo la semana pasada por medio de este conflicto y dichos entre Trump y Elon Musk. Pero vemos en líneas generales que también han cerrado ayer negativos producto de estos conflictos. Encontramos algunas mejor paradas que otras. Bueno, todo eso en nuestra comunidad de clientes semana a semana lo vamos repasando a las empresas más importantes, las empresas líderes del sector tecnológico. Muy bien, hasta aquí el vivo. Vamos a cerrar también con una visión del bono de la L30D, que hace tiempo no lo mostramos. ¿Sí? Aquí tenemos el bono L30D. No hubo gran variación esta semana, estamos en gráfico semanal, y se aproxima la fecha de cobro, ¿sí? Que será el 9 de julio, la fecha de corte de cupón y amortización, así que atentos los que tienen o atentos los que quieren tomar decisiones en base a ello, ¿sí? Que van a estar acreditándose y ya están garantizados, ¿sí? Los dólares por parte del Estado, por lo menos con los vencimientos de este año y en cuanto al programa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y todas las reservas que tienen que cumplirse en determinada fecha de vencimiento son en pro de justamente garantizar esto. Muy bien, hasta aquí el video semanal del día de esta fecha, de esta semana. Espero que les haya sido de su agrado. Cualquier duda, consulta, déjenlo aquí debajo en los comentarios, los vamos a estar respondiendo. Si les gustó, denle like, nos ayuda mucho a crecer y a seguir trayendo este material y a compartirlo también con aquellas personas que creen oportuno estar informados del mercado. Que tengan un excelente fin de semana largo, un excelente Día del Padre para aquellos que lo son y nos estaremos reencontrando en un nuevo video semanal la próxima semana. Chau, chau, gracias.